Hola amores, bienvenidos a esta reseña de perfume en la que nos vamos a ir a la casa de perfumería de Loewe. En este caso nos vamos con un perfume que está en la línea masculina y que tengo que decir que algunos reseñadores que no les gusta directamente dice que está en la línea femenina. Digo, pues vaya plan. Loewe solo versión Atlas, aquí lo estáis viendo. Perfume de 50 mililitros que viene en versión Eau de Parfum. Viene en estas cajitas nuevas con esta apariencia y ya no tenía anterior botella, ya está dentro de las que tienen este formato cuadradito, aquí lo estamos viendo. Bueno, vamos a las notas del perfume y comenzamos. Perfume de la familia floral del año 2021 con notas de salida de nerolí de Túnez, mandarina y pimienta rosa, notas de fondo, flor de azahar de naranjo, notas de corazón, perdón, flor de azahar de naranjo, resina de lentisco, petit grain y sal, y notas de fondo, incienso de olíbano, lirio de los valles, peonía, almizcle, vetiver de Tahití y ámbar. Vale, es uno de parfum, viene a tener una duración entre las 5 horas, con una intensidad media alta en inicio que a partir de los 30 minutos empieza a convertirse en una intensidad media. Le vamos a sumar unas 2 horas y ya empieza a descender la intensidad. Bien, os cuento la primera impresión de mi pareja cuando lo probó. De mi pareja, mi chico. Dice, parece que huele a colonia de bebé. A colonia de bebé, me dijo directamente. Y cuando yo lo probé, no me podía creer lo que estaba oliendo. Digo, no puede ser. Venía de oler, de tener, que lo tenemos y es maravilloso, el Loewe Solo Cobalt, que es impresionante en línea masculina. Y de repente yo, imagínate, cuando viendo las notas a ciegas, empiezo a leer, aparte de las notas frescas y demás, que tiene lo que es la resina del lentisco, el incienso. Pues yo empiezo a pensar, ahí va, que nos vamos a encontrar aquí un monstruaco de perfume. Pues no. Resulta que cuando lo pruebas, esa primera impresión de mi pareja cuando dice huele a colonia de bebé es tal cual, porque parece que la primera sensación que tienes es que huele a nenuco. Dices, tío, que huele a nenuco, pero ¿qué me estás contando? Es sobre todo una primera impresión de nerolí junto con las notas frescas frutales de la mandarina, de notas frescas, la flor de azahar de naranjo, que además se implanta en la piel y esto huele muchísimo a ese aroma floral, blanco, fresco y luego además poquito a poquito sí que vamos a sentir un poquito más el petit grain, que gracias a Dios le va a dar un poquito a ese frescor de un ligero toquecito verde especial de petit grain que ya conocemos. Pero es que el perfume sigue y sigue así a lo largo del perfume, del tiempo, del aroma. Y es que aunque pasa el tiempo, digo, la parte del incienso, como la podemos entender, ya sea en esas gemas naturales de incienso, o en parte ahumada, o en parte amaderada ahumada de un incienso, está desaparecido totalmente. Y más adelante esa parte del petit grain, de la flor del nerolí, toda esta sensación que vamos a sentir en el inicio, como mucho iremos dándole sensación del vetiver, un poquito, porque cuando ya llegamos al fondo del perfume y el vetiver nos va a dar un poquito más de esa personalidad, ya se empieza a relajar. Y realmente te encuentras con esa sensación de un perfume que dices, madre mía. Ya me lo podía medio imaginar porque... Y tengo que hacer más caso a esa señal que a veces nos dice la cabeza de ten cuidado que mira esto. Y es que resulta que es verdad que en esas páginas de segunda mano donde la gente revende sus perfumes, al poco después de empezar a venderse en todas las perfumerías solo Loewe Atlas, había a mogollón
montones de estos perfumes. La pena es que no me decidí a comprarlo en un tamaño más pequeño o en buscar una muestra, que yo quería este perfume precisamente porque a mí me gustan mucho los aromas que tienen incienso. Y resulta que cuando llego a este perfume, lo que me encuentro es un aroma que no es lo que esperaba, ni por asomo, y mucho menos lo que yo podía esperar. Con respecto a mi pareja, dice, yo si quieres lo gasto, porque no es desagradable, es fresco, es pues aroma limpito, fresco, ¿vale? Pero dices, yo os lo planteo así para que os deis cuenta de si os merece la pena o no, ¿de acuerdo? También porque efectivamente creo que perfumes con una buena explosión de, por ejemplo, Neroli o Vetiver, las vamos a encontrar a montones y hemos de plantearnos si realmente este perfume en la línea Loewe, que no es barato, por lo cual nos va a merecer la pena o no. O al final termina en esas páginas de segunda mano. ¿Vale? Esto como siempre es nuestra impresión, nuestra valoración personal. Si a vosotros os gusta mucho o no os ha gustado nada, contádnoslo, que por supuesto se respeta la opinión de todos. Para nosotros nos ha parecido nada y menos, ¿vale? En esta línea nosotros somos mucho más de la versión Cobalt, que nos ha encantado, es maravilloso, antes que este de Atlas, que nos ha dejado no fríos sino congelados, ¿vale? En ese sentido sí que podemos decir que es un tipo de aroma que viene a ser muy en lo unisex, muy unisex. No es que sea femenino, porque si os dais cuenta en muchos de los perfumes femeninos es más fácil de encontrar flor de azahar de naranjo o jazmines en lugar de tanto nerolí, que el nerolí es la versión que se suele utilizar más en los perfumes masculinos. Aún así, se suele utilizar ambos y en ese caso nos quedamos con un perfume unisex que lo puedes utilizar todo el año, perfume, pero es que ¿sabéis qué pasa? Que es que parece, jolines, que parece un perfume, ¿vale? Vale, para todo el año y para todas las edades. Este tipo de aromas lo utilizan los niños pequeños, por supuesto hasta los más grandes, que yo me acuerdo que hay personas que se compran la botella de litro de 3 euros del Nenuco, se la compran para echárselo a ellos y tan felices. Así que bueno, esta es una decepción. Mi pareja dice que la va a gastar porque directamente hasta en páginas de segunda mano hay así. Así que la va a gastar y eso, y ya está. Pero por favor, independientemente de mi opinión, probadlo antes de comprarlo. Adiós.